Amén. ¿Lo tienen, hermanos? El 52. Amén. Glorioso pueblo de mi Señor, eternamente allí brillará. Glorioso pueblo de mi Señor, eternamente allí brillará. Es la morada del Padre Dios, para tus hijos le preparó. Es la morada del Padre Dios, para tus hijos le preparó. Vamos a este hogar celestial, dejando todo afán y dolor. Vamos a este hogar celestial, dejando todo afán y dolor. Aunque esté triste o sienta dolor, con Dios un día ya gozará. Aunque esté triste o sienta dolor, con Dios un día ya gozará. Si tus amigos quieren tu mal, mira a Dios, Él te guardará. Si tus amigos quieren tu mal, mira a Dios, Él te guardará. Vamos a ese hogar celestial, dejando todo afán y dolor. Vamos a ese hogar celestial, dejando todo afán y dolor. Aunque en la vida buscamos paz, solo encontramos pena y dolor. Aunque en la vida buscamos paz, solo encontramos pena y dolor. Pero en los cielos con nuestro Dios, hasta hallaremos gozo sin fin. Pero en los cielos con nuestro Dios, hasta hallaremos gozo sin fin. Vamos a ese hogar celestial, dejando todo afán y dolor. Vamos a ese hogar celestial, dejando todo afán y dolor. Amén, hermanos. Gloriosa morada nos espera, hermanos. Tomen asiento, no se distraigan con nada, porque el pastor está viniendo con una palabra que vamos a meditar. Amén. Vayan buscando en sus Biblias, hermanos, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 2. El libro de los Jueces, el capítulo 2. Y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 7 en adelante. Estamos haciendo aquí un cambio. Este lo vamos a retirar, hermano. Muy bien, hermanos. El libro de los Jueces, entonces, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y aquí en la última parte, hermanos, del versículo 10 va a estar nuestro tema. En la expresión que dice, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Ese va a ser nuestro tema hoy, hablando sobre las generaciones. La Biblia habla mucho acerca de la palabra generación. De acuerdo al contexto en que ella aparece, es a lo que se refiere. A veces en la Biblia se pueden encontrar generaciones de 70 años, generaciones de 40 años. A veces la palabra generación tiene que ver con la descendencia. A veces la palabra generación tiene que ver con gente contemporánea, gente que vivió en el mismo tiempo. Tiene muchísimas aplicaciones en la Biblia la palabra generación. Lo cierto aquí que este pasaje nos recuerda sobre un tiempo oscuro en la nación de Israel, donde esa generación no conocía nada, ignoraba completamente las grandes obras que Dios había hecho con Israel desde que lo sacó de Egipto. En otras palabras, esta gente no conocía en detalles cómo se abrieron las aguas del Mar Rojo y cómo Dios los libertó con mano poderosa. Esta generación no sabía cómo Dios los guió por 40 años en el desierto, en medio de una columna de nube y una columna de fuego. Esta generación no sabía cómo Dios le había provisto agua desde la peña para todo el pueblo. Esta nación no conocía los detalles de cómo Dios había enviado pan celestial, maná del cielo, una panadería celestial que funcionaba todos los días para proveer pan a todo el pueblo de Dios. Estamos hablando como de 3 millones de personas, todos los días tenían su pan. Esta gente no sabe cómo Dios le consiguió carnes de codornices, carnes de leviatán. En síntesis, hermanos, dice la Biblia que Dios le puso al pueblo de Israel mesa en el desierto. Pero esta generación no conocía acerca de esto. Esta generación este pueblo había caminado fielmente con Dios mientras Josué estaba vivo. Y aquellos que formaban parte de la misma generación de Josué. Josué vivió 110 años marcándole el paso, marcándole el ejemplo, predicando la palabra de Dios, animando al pueblo de Dios a caminar con Dios. Pero Josué murió y murieron también aquellos que eran contemporáneos, que eran de su generación. Y ahora la Biblia usa esta palabra, y se levantó, es decir, que surgió otro grupo de gente, otra generación que no conocía nada acerca de las grandes obras que Dios había hecho. Y yo estoy trayendo este tema al púlpito en esta mañana, porque ese es exactamente el mismo riesgo que nosotros corremos como iglesia, de no enseñarle a nuestros hijos, de no enseñarle a nuestros nietos la palabra de Dios, de no enseñarle a los que nos siguen a nosotros las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. No le estamos contando de dónde Dios nos rescató, no les estamos contando cómo Dios nos salvó, no le estamos contando las grandes obras que Dios hizo en nuestra vida. Y los nuestros están creciendo, hermanos, sin saber acerca de la gran obra de Dios entre nosotros. No les enseñamos sobre la Biblia, no les enseñamos de cómo venimos a la iglesia a aprender la palabra, a ser animados, edificados, desafiados por la palabra de Dios. No les enseñamos a los nuestros la importancia de andar en las sendas antiguas. No les estamos enseñando a nuestros hijos lo valioso que es tener una sana doctrina, una doctrina saludable, una doctrina que trae vida espiritual al salvo. No estamos enseñando y estamos corriendo el riesgo de que nosotros salgamos de esta vida
y se levante una generación, nuestros hijos, nuestros nietos, y ellos no sepan nada acerca de las grandes cosas que Dios hizo en nosotros. Es decir, que estamos en zona de riesgo, mis hermanos, estamos en zona de riesgo. Ahí quiero llevarle un momento al Salmo 78, si puede ver ahí. ¿Está todo bien? En el Salmo 78, si puede ver ahí, porque eso es una recordación de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Solamente le voy a leer una porción del Salmo, aunque todo el Salmo habla acerca del gran obrar de Dios con su pueblo Israel. Ahora, mire cómo dice la palabra, Salmo 78. Salmo 78, versículo 1. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Entiende lo que significa esa palabra notificasen? Que le hicieran saber, que dejaran sentado a los hijos las grandes maravillas que Dios había hecho, que no oculten esa historia, que le cuenten a los hijos que había un Dios poderoso, un Dios grandioso que los libertó, que los alimentó y que los llevó hasta la tierra prometida. Pero mire cómo sigue el Salmo. Versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos. Pero lo que leímos en el libro de Jueces, no habla de una generación de padres que falló. Porque aquí estaba la orden de Dios, aquí estaba el programa de Dios, de que los padres siempre notificaran a sus hijos generación tras generación, pero esa cadena se cortó. En el libro de Jueces hubo una generación de padres irresponsables, hubo una generación de padres que no se dedicaron a transmitirle a sus hijos la grandeza que ellos habían oído de sus mayores que Dios había hecho en Egipto. Y ahora mire, hermano, yo le voy a llevar por un momento al libro de Deuteronomio capítulo 6, y lo que vamos a leer ahí era exactamente lo que tenían que hacer los padres con los hijos. Y entre paréntesis, es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. Fíjese allí, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Y mientras va en la búsqueda de ese libro y de ese capítulo, Deuteronomio, el capítulo 6, les quiero decir que nosotros muchas veces, como cristianos, decimos el texto más importante de la Biblia, el corazón de la Biblia, es Juan 3:16. Así decimos nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo. Allí en Juan 3:16 está el testimonio de cuánto Dios nos ama. Allí en Juan 3:16 está registrado el modo de salvación que Dios nos da. Y allí en Juan 3:16 está el alcance de nuestra salvación, que es vida eterna en Cristo. Para nosotros Juan 3:16 es el corazón de la Biblia. Hay hasta quienes dicen, si Juan 3:16 no existiría, la Biblia no tendría razón de existir. Es el corazón de la Biblia, es el motor de la Biblia ese texto. Pero para los judíos, esto que les voy a leer ahora es la parte más importante de toda la escritura para ellos. Observe conmigo. Habría que leer desde el verso 1, pero yo voy a partir desde el versículo 6. Le voy a leer, el versículo 4 le voy a leer, desde el 4 en adelante. Dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y escuche esto, hermano, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Escuche bien esto, hermano. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Aquí esta enseñanza, en su parte final, es: cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate, papá, cuídate, mamá, de no dejar sentadas las enseñanzas a tus hijos. Enséñales, no descuides esa área. Enséñales quién fue Dios en tu vida. Enséñales quién fue Jesucristo en tu vida. Enséñales sobre su amor, su misericordia, cómo te rescató, cómo te salvó, cómo te ha hecho propietario de una vida eterna. No olvides de contar eso a tus hijos. Y ahora en el versículo 4. Versículo 4 dice: Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ponga atención al 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero en el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo citó este texto, le agregó una cosa más, que aquí no está. Le dice: con toda tu mente. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca de esto, Él habló de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Dice: y con toda tu mente, dijo Jesús. ¿Acaso el Señor estaba citando incorrectamente este texto? No. Lo que sucedió es que cuando los judíos estuvieron en el cautiverio de Babilonia y estuvieron 70 años esclavos allá bajo el reinado de Nabucodonosor y de Belsasar, en los días de Daniel, cuando Israel fue libertado y regresaron a su tierra, allí surgió lo que se conoce en la historia como el grupo de los 70, o la Septuaginta, o la Sextuaquinta le llaman algunos. Fue la traducción de la palabra de Dios en la lengua hebrea, y pasó allí después al idioma griego, y allí aquellos rabinos, aquellos mayores que vinieron del cautiverio, pusieron la palabra mente, le sumaron. Así que cuando el Señor Jesucristo citó la Escritura, estaba citando lo que se conoce en la historia como la versión de los 70. Por eso está esa palabra. Pero ese es un detalle. Lo importante es lo que sigue después. Lo importante aquí es lo que dice el versículo 6. Yo te mando hoy que estas palabras estarán sobre tu corazón. Hay que hacer toda una predicación de esto. Yo solamente a vuelo de pájaro pasaré aquí. Dice la palabra de Dios, estas palabras sobre tu corazón. No tenga, Padre, un corazón vacío, tenga un corazón lleno de la palabra de Dios. Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando los padres no enseñan a los hijos la palabra de Dios es porque tienen un corazón vacío, porque tienen un corazón que muestra la evidencia de que no tienen buena comunión con Dios, que no están bien con Dios. Porque cuando usted tiene como padre un corazón lleno de Dios, de la abundancia del corazón habla su boca. Con sus hijos va a estar hablando de la palabra, no va a estar hablando de dibujitos animados, no va a estar hablando del TikTok, de las modas que surgen, le va a estar hablando de la palabra de Dios. Dice: cuídate de guardar la palabra en tu corazón. Dice la palabra aquí, versículo 7: y las repetirás a tus hijos. No es una vez cada tanto,
el judío acostumbraba todos los días de su vida, por lo menos una vez a la mañana y otra vez a la tarde, repetir la palabra de Dios. Y dice, léela tú, apréndela tú, edifícate tú con la palabra y repítela a sus hijos. Háblale a tus niños, háblale a tus adolescentes, háblales la palabra de Dios, repítela una y otra vez, no solo el domingo antes de venir a la iglesia, cada día habla de la palabra de Dios con tus hijos. Y dice aquí el texto, hermano, que estamos leyendo, dice, y hablarás estando en tu casa y por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en síntesis, en todo tiempo. Cuando salimos a la calle, salimos con la compañía de Dios, regresamos a la casa con la compañía de Dios, vamos al trabajo acompañados por Dios, regresamos del trabajo acompañados por Dios. A la noche es lindo que nuestros hijos, sobre todo los que tienen hijos pequeños, que escuchen que quizás el padre o la madre se acercan allí cuando ya está en la cama y hacer una oración con él. Amén. Hablarle un texto para memorizar y en la mañana volver a hablar. David decía, de la mañana oirás mi voz, muy temprano me presentaré delante de ti y esperaré, decía David, Salmo 5:3. ¿Se dan cuenta que nosotros estamos en falta y estamos en una zona de riesgo, como le dije? Porque al igual que el libro de Jueces, se puede levantar después de nosotros una generación que no conozca nada acerca de Dios. Y los culpables somos nosotros, que no estamos hablando bien con nuestros hijos. Los culpables somos nosotros, que somos flojos para las cosas de Dios, que tenemos poco compromiso, que tenemos poca responsabilidad, que somos demasiados inconstantes y andamos bastante torciditos en el camino del Señor y le estamos marcando un mal camino a nuestros hijos, que todo lo ven, que todo lo miran. Por eso Dios dice, padres, pónganse bien en la fe, padres, tomen en serio el cristianismo. Por eso la Biblia dice, tomen en serio esto de caminar con Dios y enséñenle a sus hijos y repitan a sus hijos y repitan a sus hijos. Háblenle de las maravillas de Dios, háblenle acerca del Dios Todopoderoso. No guarden silencio, porque si no, después de nosotros se levantará una generación que no conozca a Dios. Y eso va a ser terrible. Eso es exponer a nuestros hijos y a nuestros nietos al derrumbe final de esta sociedad. Eso es exponer a nuestros hijos y a nuestros nietos a los juicios de Dios que caerán. Porque al no hablarle a nosotros, a nuestros hijos, le estamos sembrando incredulidad. Cuando nuestros hijos ven que no somos constantes en venir a la iglesia, que no somos constantes en leer la Biblia, que no somos constantes en orar, que no somos constantes en hablar de Cristo con otros, ellos dicen, el cristianismo es una cosita más en la vida. Es como ir al colegio, es como ir al club, es como ir en una visita familiar, es como salir en un picnic. Pero tenemos que demostrar a nuestros hijos, no solo con palabras, sino con el ejemplo, que el cristianismo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra vida. La vida espiritual, la vida con Dios es lo más importante en nuestra vida. Y nuestros hijos no solo tienen que oír acerca de eso, tienen que ver también eso. Que Dios es importante en nuestra vida, que estamos en serio en esto de tomar la cruz y seguir al Señor. Dice, repítesela en la casa, repítesela cuando estás en el camino, enséñale la palabra cuando vayas. Y por si esto fuera poco, dice, no pongas allí un póster de tu equipo de fútbol, no pongas allí el póster de tu grupo de rock and roll preferido. Dice, pon en los postes de tu casa, dice el versículo 9, las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. La habitación de nuestros hijos, solamente que diga Juan 3:16 nomás, un ejemplo. Y va y saca ahí el póster del equipo de fútbol o de la actriz o del actor preferido que tiene y se pone la palabra de Dios en tu póster. Las mujeres cuando cocinan, y conozco muchas, cocinan y allí, hermanos, ponen en la pared del frente donde están picando la cebolla, la zanahoria, el morrón y el tomate, un versículo. Y muchas se ponen un versículo nuevo cada día. Y mientras están ahí cortando, están leyendo y repitiendo el texto y lo memorizan. Amén. Y después van a la mesa y se lo enseñan a sus hijos. Hay muchas madres que hacen así.
Hay conozco hasta hombres que se anotan aquí en la mano el texto y salen y van en el colectivo leyendo ahí el texto, memorizando. Apréndela, guarda la palabra, tenla siempre frente a tus ojos, porque la Biblia enseña que el diablo, muchas de las tentaciones vienen por nuestros ojos, y yo voy a contrarrestar toda tentación del diablo teniendo frente a mí la palabra de Dios. La palabra de Dios, y dice, y cuídate de no olvidarte de Jehová. Pero después de qué dice eso la palabra, después de que diga, Dios te dio esa tierra, que no hiciste nada para tenerla, Dios te dio allí las cisternas con agua, Dios te dio el fruto de la tierra. Y hermanos, hay tantas bendiciones que Dios nos da, algunos con más, otros con menos, pero Dios nos da salud, Dios nos da aliento de vida, estamos de pie, estamos vivos, por la gracia de Dios. Cuando tanta gente se está muriendo, nosotros estamos de pie todavía. Agradécele a Dios eso. Esté contento que Dios le da vida, esté contento que cada día está abriendo los ojos, y que sea el primer pensamiento Dios, y que sea la primera palabra Dios. Guarda esa palabra, escríbela en las puertas, escríbela en los postes, que esté siempre delante de tus ojos, que esa palabra esté subida, gobernando tu corazón. Porque si no seguimos estos pasos, después de nosotros vendrá una generación, se levantará que no conocerá a Dios. ¿Se da cuenta cuánta responsabilidad que tenemos como padres? ¿Cuánta responsabilidad que tenemos como padres? Yo no quiero un día ver a mis hijos en la cárcel. No quiero ver a los hijos allí ser esclavos de las drogas, del alcohol. Yo tengo que instruir al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Es mi responsabilidad enseñarle a mis hijos y a mis nietos la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí oran diciéndole, Dios, yo no quiero que mi hijo o que mi nieto sea un delincuente? Pero hay muchos que no oran porque está lleno de delincuentes este mundo. Si todos oraran y Dios les respondiera favorablemente, no habría delincuentes en este mundo. ¿Qué es lo que usted quiere para sus hijos? ¿Qué quiere? ¿Que su hijo aprenda a leer la Biblia en la iglesia o en la cárcel? Porque en la cárcel no leen la Biblia. Pero yo les digo, no es el mejor lugar para aprender la Escritura. Este es el mejor lugar. Es la iglesia la que comunica la palabra de Dios. Es la iglesia la que levanta en alto la palabra de Dios. Padres, estamos siendo convocados por la Biblia a cumplir con nuestra responsabilidad para que después de nosotros no se levante una generación que no conozca a Dios. La palabra generación aquí la estamos viendo. Ellos caminaron bien mientras Josué vivió. ¿Se acuerdan cuando les prediqué hace como un mes sobre el sacerdote Joiada? Y cuando murió el sacerdote, entonces el rey que estaba allí, que habían salvado siendo un niño, ese rey, lo habían salvado de niño, y después ese rey terminó matando al hijo de Joiada, a Zacarías, en el templo. Y cuando Joiada murió lleno de años, el pueblo se olvidó de Dios. Y yo les dije en aquella prédica, no es bíblico, no es de sabio, no es, hermano, que tenemos que confiarle la doctrina a una sola persona, porque esa persona se muere y se muere el movimiento que levantó. Así pasó con las grandes denominaciones, se murieron sus líderes y ahí andan en cosas políticas, cosas del mundo, en cultos que ni predican la palabra de Dios. Pero los fundadores de esas denominaciones fueron grandes ganadores de almas, gente llena de santidad y de poder del Espíritu Santo en sus vidas y ministerios. ¿Sabe qué, hermano? Josué murió, pero yo recuerdo, y usted también recordará, cuando Josué se paró debajo de la encina, aquel árbol, era viejo Josué ya, y él le habló al pueblo de frente y le dijo si querían volverse a los dioses que tuvieron los padres del otro lado del río. Y después que le hizo ese reconto de la historia, le dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Si ustedes quieren volverse al mundo, si quieren volverse a Egipto, si quieren volverse a la esclavitud, si quieren volverse a los viejos pecados, si quieren volverse a los castigos del faraón, como si fueron sometidos vuestros padres, allá ustedes, pero yo doy testimonio, dice Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. En este mundo, donde las enormes mayorías se desvían, se descarrían de los caminos, es muy importante que hombres y mujeres levanten su voz y digan, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa la dirección que toman los otros, no importa las decisiones que toman los otros, yo y mi casa estaremos firmes, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Para qué? Para que después de nosotros
no se levante una generación que no conozca a Jehová y sus grandes obras. En segundo lugar, la Biblia habla de generación y utiliza esa palabra refiriéndose a una generación de víboras. Veamos un poquito de esto. Evangelio de Mateo, por favor, el capítulo 3. Allí aparece esta expresión sobre una generación a la que Juan el Bautista la definió como una generación de víboras. Así dice la palabra de Dios, Evangelio de Mateo, el capítulo 3. Y al llegar ahí, ponga su atención, versículo 5. Mateo, el capítulo 3 y versículo 5. Dice la palabra de Dios, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Juan el Bautista vino a interrumpir 400 años de silencio. Es decir, que durante 400 años no había predicación de la palabra de Dios. Y apareció Juan el Bautista en la escena, él hablando y preparando los caminos del Señor. Juan el Bautista empezó a bautizar en el Jordán, y la gente, después de estar 4 siglos sin escuchar predicación bíblica, venían arrepentidos y no tenían ninguna clase de vergüenza que otros escucharan. Se bautizaban confesando sus pecados, las barbaridades, las inmundicias que habían hecho delante de Dios, cómo habían decepcionado a Dios. Confesaban sus pecados, se bautizaban, prometiendo tener un andar nuevo con Dios. Pero allí, en medio de todo eso, vino una clase de gente que eran los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran la clase dominante, la clase económicamente poderosa. Los saduceos y los fariseos eran un grupo religioso, pero también eran un grupo político. Estaban metidos en las cosas del mundo. Y cuando Juan vio a ellos, dice: esta es una generación de víbora. Él está diciendo: esta gente es influida por el diablo. Esta gente corre sangre de la serpiente antigua por sus venas. Y aún ellos están viniendo aquí arrepentidos. Pero tengan cuidado, porque ellos son parte de una generación de víbora. Son parte de una generación que fue influida por el diablo, gobernada por el diablo. Pero hay algo que necesito llamar su atención. También nuestra generación, la nuestra, de este siglo XXI, está influida por el diablo y gobernada por el diablo. Por eso en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19, dice Juan: y el mundo está bajo el maligno. Esa palabra, que el mundo está bajo el maligno, quiere decir que el diablo, como una madre tiene a su bebé en su regazo, así el diablo maneja el mundo, como una madre maneja a su bebé en su regazo. El mundo está influido por el maligno. Hoy el mundo recorre, en su gran mayoría de sus habitantes, recorren los caminos del maligno. Hoy la gente ama más las tinieblas que la luz. La gente ama más el pecado que la santidad. Jesús dijo que cuando la luz vino a este mundo, los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Y esas obras malas se esconden en el ámbito de las tinieblas. Los fariseos y los saduceos eran religiosos, eran gente que tenían la apariencia de ser creyentes, pero por sus venas corría la doctrina y corría la sangre de la serpiente antigua. Pero Juan tenía esa forma de distinguir y de advertirle al pueblo: estos son generación de víboras. Pero ¿por qué estaban ellos allí? Porque mire cómo sigue el texto. No iba a entrar aquí en el tema, pero algunos de ustedes tal vez nunca oyeron esto. Observe versículo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 10.
Mire lo que les dice Juan: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Dónde existe un fuego que nunca se apaga? En el infierno. Es lo que Jesús dijo: allí donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Aquella gente, aquellos líderes religiosos que formaban parte de esa generación de víboras, aquellos que tenían la ponzoña, el veneno del diablo en sus vidas, vinieron ahí tratando de arrepentirse, porque sabía que había un juicio que les esperaba y había un fuego ardiendo en el infierno que les esperaba. Juan le dice: es el momento de arrepentirse. Por eso usa la expresión: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice, en otras palabras, Juan está diciendo: ustedes que permanecen en el pecado, que practican el pecado, ustedes que participan de los deleites temporales del pecado, hay un juicio que a modo de un hacha en la raíz del árbol les cortará de abajo, los arrancará de pronto de esta vida. Cuando Juan predicaba eso, era mejor venir arrepentido y corregir el camino y corregir su vida. Y ustedes y yo, hermanos, tenemos que tener una vida de santidad. No podemos ser parte de una generación de víboras. No podemos ser parte de un doble discurso que venimos a la iglesia, pero de lunes a sábado vivimos como el diablo y para el diablo. Nosotros, es este mensaje: yo no quiero ser parte de una generación de víboras. Yo quiero ser parte de esa generación que ama a Dios, que busca a Dios, que sirve a Dios, que quiere honrar a Dios, que glorifica a Dios. Yo quiero ser parte de esa generación que levanta la cruz y sigue a Cristo cada día. Una generación sincera, no una generación hipócrita como la que eran los fariseos y saduceos. Generación de víboras. Una generación se levantó que no conoció a Dios. Una generación que fue calificada como una generación de víboras. Y ahora, en tercer lugar, les quiero hablar unos minutos sobre una generación de hipócritas. La Biblia usa esa palabra también, generación de hipócritas. Aquí en el Evangelio de Mateo, si puede ver, capítulo 23, Evangelio de Mateo, el capítulo 23, mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 24. Dice el Señor Jesús estas palabras: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Ahí está hablando Jesús de los fariseos y les dice: ustedes son una generación de hipócritas. Una generación de hipócritas. Le dice el Señor Jesucristo a ellos, que eran por fuera, si ustedes los miraban, eran hermosos, pero por dentro eran inmundos. Eso eran los fariseos: hermosos por fuera, inmundos por dentro. Y eso es el problema que enfrentamos muchas veces en el cristianismo, donde usted ve hombres y mujeres que dicen que conocen a Cristo como el Salvador, que son salvos, y usted los ve por fuera, tienen todo un aspecto de ser súper santos, pero Dios que ve los corazones dice: estos son inmundos, están contaminados. Es la apariencia de ser buenos cristianos, pero es una apariencia nada más.
Y esta era la cultura de los fariseos. Y yo tengo que decirle esto, mis hermanos, en esta mañana, que todos nosotros tenemos un pequeño fariseo adentro nuestro. Tenemos un pequeño fariseo. A veces lo escondemos, a veces lo disimulamos, pero hay algunos que tienen el fariseo bien desarrollado y tienen una vida de hipócritas. Es una clase de vida que Jesús condenó. Les dijo: fariseos hipócritas, ustedes se encargan de limpiar por fuera el plato, pero por dentro lo dejan sucio. Y les dice Jesús estas palabras, hermanos, no hay modo de ser cariñoso con estos términos. Les dice: ustedes son como sepulcros blanqueados. Si usted va al cementerio y ve ahí los nichos donde ponen a los muertos, y algunos son verdaderas obras arquitectónicas. Si alguno de ustedes tuviera la posibilidad de en la ciudad de Buenos Aires conocer el cementerio de la Recoleta, donde están varios de los expresidentes y de personas que fue muy famosa en la sociedad argentina, y allí cada uno de esos panteones son unas obras arquitectónicas tremendas, todo eso para esconder unos huesos muertos, inmundos y malolientes. Y así era la vida, dice Jesús. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro está el mal olor de la contaminación de esos huesos. Ahora, denme la atención por un momento. ¿Qué estaba diciéndole Jesús cuando le dijo hipócritas? Hipócritas es una palabra griega. La palabra que se usa acá es de la lengua griega y es una palabra compuesta. La palabra compuesta es hipo. La raíz de la palabra hipócrita, hipo significa máscara. Escuche bien eso. La palabra hipócrita, su raíz hipo significa máscara, y la palabra krites, que es la parte final, eso significa respuesta. Lo que la palabra hipócrita literalmente significa es dar respuesta con máscaras. Es decir, que cuando usted se dirige a una persona, usted le está expresando una cosa, pero está escondiendo la verdad. En otras palabras, usted le puede decir a alguien: mire que yo siento un gran afecto por usted, tengo un gran aprecio por su vida, siento un gran amor por usted, pero por dentro, detrás de la máscara, dice: todo que te parta el rayo, que te pise el tren y vaya a saber cuántos deseos malos. Eso es un hipócrita. Es alguien que expresa una cosa, pero siente otra. Es alguien que dice una cosa, pero hace lo totalmente opuesto. Es alguien que toda su vida está escondida detrás de una máscara. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros y con la iglesia de Cristo? Y muchos. Porque muchos se disfrazan de cristianos, los domingos principalmente. Pero toda la semana están viviendo como si fueran hijos del diablo. Y tenemos esa doble vida. Y tenemos una doble moral. Y si Jesús estuviera hoy en persona, no se dirigiría a los fariseos, se dirigiría a mucha gente de las iglesias bautistas llamándole hipócritas en la cara. Tenemos la apariencia de ser muy santos, la apariencia nomás. Tenemos la apariencia de ser cristianos muy fieles, apariencia nada más. Pero Dios, que ve los corazones, ve la realidad de nuestra alma y en el estado que está nuestra alma. Y está nuestra alma a veces maloliente, como estaba la de los fariseos. Una generación de hipócritas. La hipocresía es algo que se está instalado en nuestra sociedad. La hipocresía es algo que anda como al galope, corriendo a gran velocidad, no solo en la sociedad, sino que la hipocresía corre en los cultos de las iglesias. La hipocresía se siente libre y victoriosa porque ella no paga ninguna clase de impuestos. No paga impuestos, por eso se siente en libertad y se manifiesta en la sociedad y se manifiesta en la iglesia. La hipocresía parece que no hay forma de frenarla. Por eso este tema es realmente grave. Hay una generación, dice la Biblia, una generación de hipócritas, de gente que se esconde detrás de la máscara. Pero el hipócrita es una persona que sufre. El hipócrita es un actor. En el teatro griego se le llamaba hipócrita al actor que salía en la escena con una máscara, y en esa máscara tenía una sonrisa de oreja a oreja, y bajaba el telón y volvía a salir a escena, y ahora salía con una máscara pero que tenía una enorme lágrima. De acuerdo al momento, el actor usaba una máscara distinta. Y a veces nosotros también
Pero el cristiano hipócrita sufre mucho porque en algún momento del día o en algún momento de la semana está solito con su alma frente al espejo y ahí se ve. Y ahí empieza a sufrir tormento. Y dice, ¿cómo puedo ser así? Porque usted puede actuar y ser un buen actor una vez, una semana, un mes, pero no toda la vida puede ser un actor. Algún día será descubierto que su verdadera persona está escondida detrás de una máscara. Por eso el cristianismo hay que vivirlo sin maquillaje. No me refiero al maquillaje que usan las mujeres. Me refiero al maquillaje que usan algunos para tratar de proyectar una imagen de que somos buenos cristianos y nos olvidamos que Dios conoce nuestra alma, Dios puede ver nuestros corazones y que en nuestros corazones y en nuestra alma no está lo que nosotros proyectamos. Hay otra cosa escondida. Entonces el Hijo de Dios tiene que luchar y sacar, como si fuera un cáncer, extirpar la hipocresía de su vida y vivir un cristianismo de verdad. Un cristianismo como el que dijo Jesús. Dice que aquel que iba a creer en Él iba a tener vida y vida en abundancia. ¿Por qué vivimos días donde los cristianos andan tristes, aburridos, desmotivados, atrapados en el mundo de la apatía, de la indiferencia? No se comprometen con nada, no toman en serio las cosas del Señor. Solamente son buenos actores los domingos, un gran predicador de la historia. Muchas veces lo hemos mencionado acá, era un predicador bautista, se llamaba Carlos Spurgeon. La historia le puso el apodo del príncipe de los predicadores y de verdad que ese hombre predicaba bien la palabra. Pero una vez Spurgeon dijo esto, dijo, el cristianismo es una hermosa religión para sacarla a pasear los domingos. Y es ese en la trampa que han caído la gran mayoría de los cristianos. Han transformado la vida cristiana en una religión y allí se ponen su saco, su corbata y salen los domingos y la gente dice, este va a la iglesia, él es cristiano, pero es el domingo nada más. Y de lunes a sábado, ¿qué? ¿Sabe qué, hermano? Había una generación de hipócritas y la Biblia nos anima y nos desafía a que no seamos parte de ella. Que seamos cristianos humildes, que seamos cristianos sinceros, que realmente mostremos cuánto amamos a Dios y cuánto amamos a Cristo, que mostremos cuán decididos estamos a servir al Señor, porque Él es nuestro Salvador y Él es digno de que nosotros le sirvamos al Señor. Hay que servirlo, hay que honrarlo, hay que glorificarlo, porque la salvación que Cristo consiguió para nosotros es enorme y es una salvación de alcance eterno, dice la Biblia. Y entonces no hay lugar para la hipocresía. Mire qué más hacían estos fariseos. Aquí en Mateo 23, pero verso 13. Leemos ahí y salgo de este punto para entrar en la parte final. Mateo 23, verso 13. Jesús sigue hablando sobre los fariseos. Y les dice más, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mire, hermano, esta clase de fariseos se ve en el moderno cristianismo. En esos cultos que reúnen grandes multitudes, que hacen su show, que tienen sus orquestas, que tienen sus cantantes famosos, donde la gente no va por el mensaje del evangelio, que generalmente no lo predican. Van por el artista famoso, van por el predicador famoso, van por ese sistema de culto que los entretiene, que los divierte. Y ese sistema de culto hoy consigue seguidores, llenan estadios, hacen grandes shows, grandes espectáculos. Y la gente que se encolumna detrás de ese sistema de culto, los predicadores lo hacen digno del infierno. No lo llevan al cielo. Esos predicadores se quedaron abrazando la religión. La mayoría, escuche bien esto, la mayoría de esos predicadores famosos que usted ve en la televisión, ninguno de ellos conoce a Jesucristo como el Salvador. Y algunos a veces me preguntan, pero ¿cómo usted asegura eso? Porque nunca hablan sobre su salvación. Hablan de cómo se llenaron de plata, hablan de sus riquezas, premios internacionales.
internacionales y que se esconden en las iglesias, usted nunca los va a escuchar hablar de testimonios de salvación, porque no conocen a Cristo como el Salvador. Hay un peligro ahí y la gente los sigue a ellos y se hacen dignos del infierno los seguidores. Usted tiene que aprender a seguir a Cristo y nada más que a Cristo. Por eso la Biblia nos exhorta y nos desafía en la carta a los Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no voy a seguir un caudillo, yo no voy a seguir un líder religioso, yo voy a seguir a Cristo, Él es mi Salvador. Voy a vivir mi vida cristiana con los ojos puestos en Jesús, Él es el autor y el consumador de la fe. No caiga en trampa, no dejes que la generación de víbora, no deje que la generación de hipócritas le deje atrapado en una religión. Usted siga a Cristo. La Biblia dice que Él ejemplo nos dejó para que sigamos su pisada. Yo sigo a Cristo y nada más que a Cristo. Cristo es mi Salvador. Cristo es el que me compró. Cristo es el que me salvó. Él fue el que ocupó mi lugar en la cruz. Él fue el que derramó su sangre preciosa. Yo soy de Cristo. Yo solamente sigo a Cristo. Hay mucho hipócrita en los púlpitos. Una generación se levantó que no conoció a Dios y sus obras. Una generación de víboras, una generación de hipócritas. Y ahora le hablaré aquí unos pocos minutos acerca de un llamado de la Biblia. Dice la Biblia, sé salvo de esta perversa generación. Observe ese texto conmigo, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Aquí se nos habla acerca de una generación en la que nosotros necesitamos ser salvos del medio de esta generación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36. Si puede poner ahí su atención, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 36. Dice la palabra, sepa pues, casi con acento boliviano, ¿no? Sepa pues, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ponga atención, sed salvos de esta perversa generación. Hay un llamado de la Biblia y ese llamado viene hasta nuestros días, a nuestro tiempo. Dios está llamando al hombre hoy a que sea salvo en medio de esta perversa generación. Definiré la palabra perverso, qué es lo que significa, para que entienda de dónde Dios nos quiere sacar. La palabra perverso se traduce como torcido. Esta es una generación torcida, es una generación desviada, es una generación descarriada, que adoptó muchos caminos, menos el camino de Dios. Y del medio de esa generación, Dios dice, sé salvo. Tienen que ser rescatados del modo de vivir que tiene esta generación. La palabra perverso se traduce también como una obra de maldad. Y es esto en el mundo que usted y yo vivimos, es un mundo que está lleno de maldad. Las cosas que vemos en este mundo es increíble, cómo en este mundo hasta se sientan allí diputados y senadores en un congreso y dicen vamos a matar los niños en el altar del aborto y aprueban eso. ¿Cómo puede ser que esta generación apruebe la muerte de niños y cómo allí depositan como si fuera un depósito a los ancianos en los geriátricos y los tienen ahí en lo del abandono? Y cuando vino esto de asunto del COVID aquí en la Argentina y en el Uruguay, hemos oído de casos de que morían apilados los ancianitos en los geriátricos. Es una generación perversa que mata a los niños y que abandona a los ancianos.
Ayer estaba viendo un video donde una persona llevaba en silla de ruedas a su mamá anciana y la dejó abandonada y se fue. Y las cosas que escuchamos, ¿verdad? Las cosas tremendas. Y usted ve todas esas noticias de los femicidios, o como le dicen en Bolivia, los feminicidios. Le agregan ahí un poquito más, ¿no? Y ve todo eso, casi uno por diario, por cada día. Tremendo. Vivimos en una generación maligna y perversa. Las noticias en la televisión nos aturden con sus malas noticias. Todo es malo, todo es malo. Y la Biblia dice, hay que ser salvos de esta perversa generación. El diablo está manejando al mundo como si el mundo fueran títeres o marionetas. El diablo maneja sus hilos en el escenario de esta vida. El diablo está manejando nuestra generación. Esta generación que es maligna y perversa. Un poco más adelante, de hecho, va a encontrar la carta a los filipenses. Si puede ir hasta ahí, por favor. Más adelante, de hecho, viene Romanos, Corintios. Después va a venir la carta a los Gálatas, Efesios y después Filipenses. Cuando llega a Filipenses, quiero que ponga su atención en el capítulo 2 y en el versículo 15. Filipenses, el capítulo 2 y versículo 15. Dice la palabra de Dios así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación. ¿Cómo define la Biblia esta generación? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Ahora, mire, dice la Biblia que nosotros vivimos en medio de una generación que es maligna y es perversa. Aquí la palabra perversa nos hace abrir los ojos que estamos en medio de una generación inmoral. Ustedes ya conocen, y solamente lo mencionamos, todo esto de la lucha de género, de que cada uno es lo que se percibe. Hay alguien que dice que no son las cosas como Dios dijo, varón y hembra los creó, dice Dios. Es eso todo lo que hay. Pero hay algunos que dicen no, que hay bisexuales, homosexuales, transexuales y qué sé yo, dice que son hasta 120 categorías. Esta generación que nosotros vivimos está bien aferrada a Sodoma y Gomorra y tienen sus marchas por el orgullo gay y todo ese tipo de cosas que nos prohíben a los predicadores y estamos bajo amenaza de multa y de cárcel por hablar de estas cosas. Yo hace muchos años no tengo problema, pueden venir por mí nomás, pero yo voy a decir lo que la Biblia dice. Amén. Esta generación es maligna y es perversa. Y es perversa en lo moral. Porque en las venas de esta gente inmoral están corriendo todos estos genes del diablo, de la serpiente antigua. Esta generación es una generación viciosa y adicta. Todo, cómo se le rinde culto a la bebida, principalmente ahí empiezan y le publican, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya vio eso muchas veces, ¿no? Ya quieren empezar el viernes. Y ustedes mismos saben que en muchos talleres, el lunes y hasta a veces hasta el martes, los trabajadores no aparecen. Porque están atrapados en los vicios del fin de semana. Están atrapados en las adicciones del fin de semana. No cumplen sus responsabilidades en el trabajo. No cumplen sus responsabilidades en el hogar, en la familia. Porque ellos son parte de una generación que es maligna y es perversa. Es perversa en lo moral, llena de adicciones, es llena de vicios. Es una generación que está como adictos a la pornografía. En el año 2016, no tengo una estadística actual, pero en el año 2016, el primer país adherido a la pornografía, que tenía más gente que miraba pornografía en toda Latinoamérica, se llama Bolivia. No tengo una estadística actual, eso es del 2016. Tremenda. La gente adherida a eso, a la inmoralidad, en la búsqueda, hombres y mujeres hablando acerca de ese tema y de la adicción, y se forman mentes enfermas, almas enfermas, corazones enfermos, porque esto es parte de la generación maligna y perversa que la Biblia hablaba. Una generación mentirosa. La gente mienten en el trabajo, le mienten al doctor, fabríqueme un certificado para justificar una enfermedad que no tiene.
Mentirosa en todos lados, mentirosa, la mentira corre, porque es parte de una generación maligna y perversa, maligna y perversa. Yo estoy aquí esta mañana, hermano, para decir, no se deje absorber por esa generación. Porque la maldad y la perversidad va a golpear siempre la puerta de nuestra vida. La perversidad y la maldad siempre nos van a estar invitando a nosotros. Nos van a invitar a desertar del camino de la fe. Nos van a invitar a dejar el camino del Señor. Pero mire, la mayoría del mundo lo hace. ¿Por qué usted es un cavernícola? Así nos hablan. ¿Por qué usted es un dinosaurio? ¿Por qué usted es un antisocial? ¿Por qué usted es un xenófobo? ¿Por qué usted...? ¡Ay! Nos dicen una cantidad de piropos tremendo, ¿no? Pero yo no quiero ser parte de esa generación maligna y perversa. No quiero ser víctima de sus vicios. No quiero ser víctima de aquellos que son manipulados por el diablo en el escenario de esta vida. Títeres de Satanás, marionetas del diablo. La Biblia dice, escapa, escapa, sé salvo de esta perversa generación. Dígame que está entendiendo lo que la Biblia dice. Sé salvos de esta perversa generación. No dejes que ese mundo te ponga en el molde. No dejes que ese mundo te ponga allí entre los que ellos cuentan. Aléjate de eso, dice la Biblia. Sé salvo, rescátate. Ven a Cristo, refúgiate en el Señor. Sé salvo de esta perversa generación. Cuando Pedro predicó esto aquí, ya había muchos perversos sueltos. Porque dice la Biblia que se compungieron de corazón. Esa palabra compungieron que aparece acá quiere decir que fueron traspasados por el mensaje. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios traspasó los corazones. Y la gente allí, cuando se vieron descubiertos en su manera de pecar, dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro le dice, lo mejor es arrepentirse y bautizarse. Arrepiéntanse poniendo su fe en Cristo como el Salvador. Y bautícese demostrando que el resto de esta vida van a seguir a Jesús. Van a dar testimonio a través del bautismo que van a ser seguidores de Jesús. No van a seguir una religión, van a seguir a Jesús. Y solo a Jesús. Amén. Sé salvo de esta perversa generación. Voy a terminar. Primero les dije, después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conoció al Dios Todopoderoso. Les hablé sobre una generación de víboras. Les hablé sobre una generación de hipócritas. Les hablé sobre cómo escapar de esta perversa generación. Y quiero terminar hablando con ustedes unos minutos de cómo tenemos que servir nosotros a nuestra generación. Escuche bien eso. Cómo nosotros como Iglesia de Cristo, cómo tenemos que servir a nuestra generación. Ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 36. Y ahí terminamos, mis hermanos, con ese pasaje. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13 y el versículo 36. Mire cómo dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 36. Dice la Biblia, porque a la verdad David, habiendo servido, ¿a quién le sirvió? A su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Eso quiere decir que murió. Pero antes de morir, antes de salir de esta vida, David, el que fue rey, David, el que fue el guerrero que venció a Goliat, David, el que escribió grandes y maravillosos salmos, antes de partir de esta vida, sirvió a su generación. Mira, hay algo que a mí me impacta, porque el texto no lo resalta a David como rey, lo resalta a David como siervo. Aún aquellos que han tenido los títulos más altos en la sociedad, son llamados por Dios para servir, para servir. ¿Acaso no dijo Jesús que el que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todos? Y ahora, hermanos, esta prédica de esta mañana es para que todos tomemos conciencia que Dios nos está llamando para servirle a esta generación. Antes de morir, o antes de que Cristo venga a buscarnos, vamos a servirle a esta generación. Porque este mundo está bien mal, hermano. Este mundo está bien mal. Cada día, hermano, están atrayendo juicio de Dios sobre su vida. Cada día, hermano, este mundo cae más bajo en las maldades.
Cada día este mundo se está desintegrando. La familia es una institución que ya casi no existe. Todos estamos asistiendo a un gran derrumbe de nuestra sociedad. Pero antes de salir de esta vida, ¿por qué no hacemos como David y servimos a nuestra generación? Alguien puede decir, predicador, pero ¿cómo podemos servirle a nuestra generación? En primer lugar, hablándoles de Cristo. Háblales del amor de Dios. Háblale como Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 5 y en el verso 8, cuando dijo esas palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuéntale esa verdad, sirve a esta generación diciéndole que a pesar de que somos pecadores, Cristo vino a este mundo, fue a la cruz y murió por nosotros. Cuéntale que hay una Biblia que es preciosa, es la palabra de Dios eterna, es la palabra infalible, la palabra sin error. Es la palabra que el Dios Todopoderoso sopló para que nosotros tengamos aliento de vida también a través de esta palabra. Cuéntale que hay una palabra confiable que habla de un Dios maravilloso, una palabra que está llena de promesa para el pecador que se arrepiente. Hay salvación eterna, hay gloria eterna, hay cielo nuevo, hay tierra nueva, de acuerdo a la promesa de Dios. Háblale de la palabra de Dios maravillosa. Háblale a esta gente de que Dios es paz, de que el hombre lo que necesita es dejar de vivir como en el medio de un mar revuelto. El hombre necesita tener paz en su alma, paz en su corazón. Y la Biblia dice en Romanos 5 y el verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén. Este mundo necesita paz, pero antes, para tener esa paz de Dios y para tener paz con Dios, tienen que ser justificados por la fe en Cristo. Hay mucho que le debemos hablar a este mundo. ¿Cómo le podemos ayudar a este mundo? ¿Cómo le podemos servir? Si no te animas a predicarle, invítalo el domingo a venir a la iglesia. Aquí le vamos a predicar. Aquí le vamos a decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Aquí le vamos a decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Si tú no te animas, sírvele trayéndole a la casa de Dios, y aquí le mostraremos con la Biblia abierta el camino al cielo. Servir a nuestra generación es hablarle a este mundo de que Jesucristo vino, dejó su gloria celestial, y dice Pablo a los filipenses, y se humilló hasta la muerte de cruz. Ahí se quedó reflejado el amor de Jesús por nosotros los pecadores. ¿Quieres servir a tu generación? Cuéntales acerca de Jesús, háblales de Jesús. Este no es tiempo de enmudecer. Nuestra familia necesita de Cristo. Nuestra familia, aquellos que tienen nuestra sangre, aquellos que tienen nuestro apellido, ellos necesitan conocer el camino al cielo. Muchos están refugiados en una religión, pero no hay una religión que los salve. Solamente Cristo es el camino, solamente Cristo puede ser el Salvador. Si queremos servir a nuestra generación, hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Sirviendo a nuestra generación. David lo hizo. Y después de esto durmió, murió en paz, se fue con Dios. Pero dejó la marca, dejó el sello de que él fue un siervo sobre todas las cosas. Más que rey, más que salmista, más que guerrero. Él fue un siervo que sirvió a su generación. Dios nos está llamando, hermano, para servir. Dios nos está llamando para poner la mano en el arado. Y dijo Jesús que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Y sigue adelante. No retrocedas. Este mundo es maligno, es perverso. Este mundo tiene una gran generación que no reconoce a Dios. Este mundo tiene una generación que es de víboras. Este mundo tiene una generación que es de hipócritas. Este mundo está aquí en medio de gente perversa y maligna. Pero también este mundo necesita saber que hay hombres y mujeres que aman a Dios y que quieren servir en medio de esta generación, predicando la palabra de Dios. Todos con los ojos cerrados vamos a hablar con Dios para terminar nuestra reunión en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos amas. Y porque hoy hemos venido a tu casa a recordar que Jesucristo murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Se levantó triunfante de la tumba, Señor.
Y pedimos en esta mañana por alguien aquí que no te conozca, que pueda abrir las puertas de su vida para creer en Cristo como el Salvador. Y que tú puedas darle, Señor, esa vida eterna que prometes en tu palabra, en la Biblia. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos a enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos tu palabra. No queremos, Señor, sembrar en nuestra familia una familia de incrédulos. Queremos que ellos sean creyentes, que sean salvos por Cristo. Danos, Señor, esa constancia para enseñar la palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser de esta generación de víboras, sino que realmente seamos hombres y mujeres que tengamos vida plena en el Espíritu Santo, que el Espíritu corra por dentro nuestro como ríos de agua viva. Señor, ayúdanos a no ser parte de esta generación de hipócritas, sino que con un corazón sincero podamos buscarte, Señor, y podamos honrarte y glorificarte. Ayúdanos, Padre, a escapar de esta perversa generación. No dejes que el mundo nos ponga en su molde lleno de maldad. Ayúdanos a escapar, Señor, y ayúdanos a servir a esta generación, porque el mal olor de su pecado está delante de nuestras narices. Y ellos necesitan a Cristo para tener una vida nueva, para tener impregnado en ellos perfumes de salvación. Ayúdanos, Dios, a nosotros a ser protagonistas y no espectadores, sino a participar, Señor, en medio de las necesidades de la gente y presentar con claridad el mensaje salvador del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos en esta tarea, Dios, todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, mis hermanos, su palabra. Que Dios bendiga su vida en esta mañana. Amén.